Hola, ¿qué tal? Yo soy Ricardo García Sandoval y este es un episodio más de los videos del curso de Bioinformática Filogenética Sistemática 2 de la Facultad de Ciencias de la UNAM, Ciudad de México, para el semestre de septiembre a enero del 2020 al 2021 en esta modalidad pandémica a distancia. Este es el episodio que corresponde a homología. Y vamos a hablar un poco en lo general de qué es lo que consideramos que son caracteres y homología para una filogeneticista. Un carácter, aquí puse algunas definiciones de qué es un carácter en lo general. Un carácter, según Brooks y Macmillan, es una parte observable, un atributo de un organismo, observaciones no procesadas o con un cierto grado de restricción o procesamiento, o un atributo variable, simplemente. Una definición un poco más elaborada es la que nos da Wheeler en el libro que tenemos, en el capítulo que tenemos por ahí. Rasgos intrínsecos, un análisis, empleo de teorías auxiliares. Si lo vemos como fuentes de información, se pueden dividir en genotípicos y fenotípicos, etcétera, etcétera. Vamos a desarrollar un poco más estas ideas. Los caracteres, en realidad en filogenética, representan la pieza más básica de información, ¿no? Pese a que se requiere un marco teórico o algo que les dé sentido para explicarlos. La noción de carácter en filogenética está muy vinculada con la noción de homología, y ahorita vamos a ver que eso es lo que en realidad le da sentido a los caracteres en filogenética. La idea de carácter que utilizamos hoy en día en filogenética está muy arraigada con la idea que tenía, o la idea que desarrolló Owen, que nos mira con su mirada severa desde el siglo XIX, desde la mitad del siglo XIX, y conceptualizado como la misma parte en dos o más organismos diferentes. De hecho, Owen es el que acuñó la idea de homólogo y análogo, los conceptos de homología y analogía, aunque claro, la idea y la manera en la que los utilizamos hoy en día es completamente diferente. Owen no tenía ni la menor idea acerca de que las especies cambiaran a través del tiempo, o se originaran, especiaran, se extinguieran, se diversificaran, etcétera, etcétera, y hubieran vínculos históricos entre las diferentes especies. Owen no tenía eso en la cabeza. Owen pensaba en los arquetipos y pensaba en esta como organismo básico, este concepto básico de organismo que tenía las partes constituyentes esenciales, estos arquetipos que se manifestaban en diferentes versiones en las especies. A lo mejor, y vamos a ver un poco más adelante cómo nosotros retomamos un poco este concepto. Esta idea de la misma parte en dos o más organismos la utiliza, que viene de Owen. Darwin utiliza en cierta manera el mismo método, o sea, la idea de conceptualizar un carácter como la misma parte en dos o más organismos, y con esa especie como de método buscar en la diversidad y tratar de reconocer esas estructuras que se corresponden, pero sobre un contexto completamente diferente, un contexto evolutivo en donde la búsqueda de los arquetipos en realidad se convierte más en una búsqueda de los ancestros en ese momento. Entonces, en vez de tener un arquetipo que tiene todas las partes constituyentes de un organismo y las especies vivas son como manifestaciones de ese arquetipo en diferentes variantes, nosotros ahora lo conceptualizamos, y desde Darwin lo conceptualizamos más bien como debe de haber habido un ancestro común de un conjunto de especies. Ese ancestro común heredó versiones modificadas, heredó la estructura, pero estas estructuras se van modificando a través del proceso de diversificación y tenemos la misma cosa pero en versiones alternativas. ¿Qué es eso? Por ejemplo, nosotros podemos pensar en la estructura de los tetrápodos. Los tetrápodos tenemos cintura escapular, tenemos una cintura pélvica. En la cintura escapular tenemos tenemos esta simetría bilateral, tenemos nuestras extremidades superiores. Nuestra extremidad superior tiene un hueso largo que está agarrado de la cintura escapular. Ese hueso largo es el húmero. Las diferentes especies de tetrápodos tienen diferentes versiones del húmero, pero es un húmero.
Es el mismo hueso, pero en versiones alternativas. Tan alternativas como el húmero del pollo, el del gato, el de la ballena, que se ve completamente diferente. Es la misma estructura, pero en versiones alternativas. Para poder descubrir estos caracteres, o sea, los caracteres, como vamos viendo, no son observaciones meramente libres de cualquier interpretación, son verdaderas hipótesis. Nosotros estamos tratando, con toda esta idea que tenemos en la cabeza de que hay un ancestro, estas estructuras, buscamos la correspondencia, etcétera, etcétera, el proceso de descubrir, de elaborar estas hipótesis de caracteres requiere necesariamente de un proceso de comparación. Nosotros no simplemente sacamos al bicho del gabinete y lo observamos concienzudamente para encontrar los caracteres. Necesitamos comparar entre diferentes especies para poder descubrir los caracteres y las diferentes versiones alternativas que existen. Implica un vínculo entre esas estructuras. El vínculo que nosotros tenemos en la cabeza es: estas cosas son lo mismo, se parecen en algo y corresponden a la misma estructura, y hay un vínculo de homología, un vínculo histórico entre ellas. Están vinculadas de manera histórica. ¿Qué implica buscar la misma estructura entre diferentes especies? De nuevo, implica que asumimos que existe un vínculo histórico. Estas 4 versiones del húmero, que es el hueso anaranjado aquí, luego tenemos el radio y el cúbito, luego tenemos las falanges, etcétera, etcétera, todo lo que constituye la extremidad anterior de los tetrápodos. Es la misma cosa, pero en versiones alternativas. Hay un vínculo histórico entre esas estructuras. Aquí, por ejemplo, tenemos a Gregory Peck representándonos a nosotros en su personalización de el Capitán Ahab. Aquí tenemos a mi perrita Tina, aquí tenemos a Woodstock y aquí tenemos a Moby Dick, que la pusimos del otro lado para que no se vaya a empezar a pelear con el Capitán Ahab, porque ya sabemos cómo se las gastan este par, ¿no? Entonces nosotros asumimos que hay un vínculo, que estos huesos que se ven tan raros entre ellos corresponden en realidad a la misma estructura, pero en versiones alternativas, y bien alternativas. El hueso de Gregory Peck su húmero es bastante alargado. El húmero de Moby Dick es una cosa mucho más como compacta, pero seguramente es muchísimo más grande que el de Gregory Peck, pero es la misma estructura en versiones alternativas. Es el mismo hueso, es el húmero. Owen, que se le ocurrió esta idea en un principio, él pensaba en ese arquetipo, que aquí vemos una representación como más tipo de Discovery Channel o de National Geographic, de cómo podría haber sido el arquetipo. Pero aún así, nosotros, al igual que Owen en 1840 y tantos, nosotros seguimos buscando la misma cosa en sus versiones alternativas. Owen conectaba esta idea de la misma cosa a su arquetipo. Nosotros conectamos este concepto de la misma cosa al ancestro común más reciente entre las especies que estamos comparando. Asumimos que la vida en la Tierra es monofilética, asumimos que estas cosas debieron de haber tenido un ancestro común, el tetrápodo ancestral hipotético, y que estas estructuras se fueron desarrollando, y es la misma cosa en versiones alternativas. No existe hoy en día un arquetipo, no pensamos que exista un arquetipo ordenador, no existe esta esencia que se materializa, pero sí debe de haber habido este ancestro común más reciente, que es el que nosotros tenemos en la cabeza cuando estamos buscando y el que le da sentido a nuestra búsqueda. Seguimos utilizando este mismo concepto, esta misma conceptualización de Owen, aunque interpretada de una manera distinta. La filogenética, en cierta manera, es una ciencia bastante empírica y muy pragmática. Asumimos que las especies comparten estos ancestros comunes. La vida en la Tierra asumimos que es monofilética. De hecho, esto es uno de los presupuestos de la filogenética contemporánea. Si se descubre vida en otro planeta y descubrimos que la vida en la Tierra posiblemente no es monofilética, a lo mejor, si está el astronauta explorando en Marte y se encuentra la vida, mejor que la pise ahí, y no queremos saber, porque si no tendremos que cambiar un montón de presupuestos en la filogenética contemporánea, ¿no? Si dos especies comparten este carácter, es debido a que deben de haber compartido un ancestro común más reciente. Son similitudes debidas a la ancestría común. Cuando nosotros construimos y
pretendemos descubrir estos caracteres, estas estructuras que son lo mismo pero en versiones alternativas en las diferentes especies que estamos investigando, nosotros asumimos que estas similitudes son debidas a ancestría común. Lo que construimos son estas hipótesis llamadas de homología. Existe una relación, como vemos, una relación directa entre las observaciones y las teorías. Nosotros tenemos que tener todo este conocimiento de respaldo, todas estas teorías en la cabeza cuando observamos a los organismos, cuando observamos los ejemplares e intentamos descubrir caracteres. Nosotros no simplemente llegamos y hacemos estas observaciones crudas, sino nosotros tenemos que procesarlas y tenemos que darle sentido a lo que estamos observando. No existe tal cosa como esta observación objetiva en el sentido de estar libre de cualquier tipo de interpretación. Son nuestras interpretaciones y nuestro conocimiento de respaldo lo que en realidad le da sentido a esto que estamos reconociendo. Este marco que le da sentido en lo general es la descendencia con modificación. Sabemos que la diversidad que observamos es producto de la evolución, es producto de la descendencia con modificación en sentido amplio, que hubo un ancestro común más reciente entre las cosas que estamos observando. La homología moderna perdón, es un vínculo histórico entre dos estructuras. Perdón. Los caracteres son realmente hipótesis de homología en el sentido que lo describió Mario de Pina en 1991. En este artículo icónico aquí vemos a Mario, que es un ictiólogo famoso brasileño, y en este artículo en 1991, que es todo un clásico, descubrió esta idea o delimitó esta idea de las hipótesis primarias y secundarias. ¿Qué es una hipótesis primaria? Nosotros construimos descubrimos estos caracteres en la observación con nuestras hipótesis de respaldo y decimos, yo estoy seguro que o creo, con base en la evidencia que tengo disponible en este momento, creo que estas dos cosas son la misma en versiones alternativas, son homólogos, son un carácter, son estructuras homólogas. Las someto a una prueba, que es nuestra búsqueda de nuestros árboles, y a partir de ahí, las que resulten ser sinapomorfías en mis cladogramas, las que interpretaré yo como hipótesis secundarias de homología. ¿Por qué siguen siendo hipótesis? Porque siguen siendo susceptibles de ser falseadas en un sentido más popperiano, se mantienen como hipótesis, ¿no? Entonces, en este caso, los caracteres para un filogeneticista son hipótesis de homología. ¿Qué buscamos en ellas? ¿Cómo las elaboramos? Buscamos similitud, variabilidad, aplicamos la conjunción y buscamos independencia entre ellas, ¿no? Por cierto, Mario de Pina, que es un tipo muy simpático y es un tipo excelente, se parece bastante a Pedro Almodóvar. Bueno, le da un cierto airecillo por ahí, ¿no? Bueno, al Pedro Almodóvar joven. Entonces, los caracteres son construcciones que incluyen estados, que son las diferentes variantes, que no son necesariamente iguales, ¿no? O sea, no son, digamos, no construimos hipótesis táxicas, sino hipótesis transformacionales. Primero reconocemos el carácter y después delimitamos los estados que presenta. Primero tenemos que reconocer esta y esta y esta y esta estructura en estas diferentes especies, en estos diferentes ejemplares que son representativos de las especies, son la misma cosa pero en versiones alternativas. Y después de que reconstruyo que es la misma cosa, puedo delimitar si esta especie, si estas dos especies presentan el mismo estado o es un estado diferente, cada especie representa un estado distinto del carácter o dos especies comparten el mismo estado. Primero investigo lo que nos dice Julie Hawkins, que es esta muchacha que vemos en la fotografía. Nos dice que primero descubrimos el carácter y después delimitamos los diferentes estados. Esa es la manera en la que vamos procediendo. Y esto tiene mucho sentido cuando veamos alineamientos y cuando veamos homología molecular, ¿no? Caracteres como puede ser la forma, los estados, podemos tener una colección de hojas, sacamos los ejemplares del gabinete, ¿no? Esta es una foto obtenida del MEXU, del Herbario Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ponemos nuestros ejemplares sobre la mesa, observamos las variaciones, la morfología. ¿Qué vamos a verle a la hoja? Le vamos a ver el margen, le vamos a ver la venación, le vamos a ver la forma. ¿Ok? La forma. ¿Qué estados podemos observar en la forma? Ovadas, lanceoladas, etcétera, etcétera, ¿no? Primero reconocemos el carácter y después delimitamos los estados. ¿Qué buscamos en un carácter? Independencia, similitud, variabilidad, conjunción. 4 elementos básicos. Similitud. La similitud es el 90%, 95% de cómo
construimos hipótesis de homología. La similitud básicamente es similitud topológica, y este concepto de similitud topológica para descubrir caracteres tiene que ver con la conectividad. Ocupan la misma posición dentro de un esquema topológico como lo describió Brady en el 94, y viene utilizándose desde mediados del siglo XVI. Desde Vellon, en esta comparación que hace del esqueleto de un pollo y de una persona, reconoce la misma cosa en versiones alternativas. Este no es Owen y sus arquetipos, este no es Darwin y sus ancestros, esto es sólidos 300 años antes, ¿no? Entonces, esta idea es súper antigua, y esta idea la venimos utilizando, esta similitud topológica y este concepto como de conectividad, lo seguimos utilizando hoy en día, inclusive cuando reconocemos genes en genomas, ortólogos, cuando hacemos alineamientos, etcétera, etcétera, como lo veremos más adelante. La noción de conectividad topológica es muy antigua, ¿no? Se viene utilizando desde el siglo XVI, pero es Anil-Arieh en el siglo XIX quien la utiliza de manera más sistemática, por encima de la similitud en función que utilizaba Cuvier para reconocer las mismas estructuras, ¿no? Entonces, son conceptos muy útiles, muy viejos y muy poderosos que seguimos utilizando hasta el día de hoy. Y de nuevo aquí Owen, con su mirada severa viéndonos desde mediados del siglo XIX, formaliza ambos tipos de similitud en esta búsqueda del arquetipo. Nosotros usamos esto como una herramienta metodológica, buscamos homologías, no buscamos hoy en día, ya siglo y medio después de Darwin, no buscamos ancestros. No sabemos, como lo vimos en la sesión de árboles filogenéticos, que descubrir los ancestros es muy 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 difícil. Mejor buscamos estas relaciones de parentesco, no buscamos ni al ancestro ni al arquetipo, ¿no? Pero seguimos utilizando este concepto, ¿no? Este podría ser un homenaje a Aquino, que falleció el día de hoy por la mañana, pero en realidad esta tira siempre la utilizo en todos mis cursos, de esta tira de Mafalda, que es realmente, bueno, Mafalda, el personaje es entrañable, ¿no? En muchos sentidos para muchísimos de nosotros. Aquí Mafalda y Felipito, una tuerca, está oxidada, ¿para qué sirve, no? Todo sirve para algo, dice Felipito. Lo piensa Mafalda y le dice, pero nada sirve para todo. Y Felipe se desanima y dice, al demonio con la maldita tuerca. Los caracteres, a semejanza de los taxones, se van distribuyendo de manera jerárquica. Los caracteres pueden dar información en un cierto nivel de la jerarquía taxonómica, en un cierto nivel de la jerarquía, pero no dan información o no son informativos en todos los niveles. No hay un carácter que sea como la bala de plata y que te sirva para discriminar o para hacer análisis desde complejos de especies y a lo mejor tipo genética de poblaciones hasta descubrir los dominios, arquea, etcétera, etcétera. No hay ningún carácter que dé información en todos esos niveles, ¿no? Pero la mayoría de los caracteres, o casi todos los caracteres, sirven en algún nivel de la jerarquía. Entonces, todo sirve para algo, todos los caracteres pueden servir en distintos niveles de la jerarquía, pero nada sirve para todo. No hay un carácter que sea la bala de plata y que sirva en todos los niveles de la jerarquía, que sea informativo en todos los niveles de la jerarquía. Eso lo vamos a ver también más adelante cuando veamos perfiles de informatividad, cuando hagamos alineamientos y veamos homología molecular. La variabilidad, la informatividad, entonces de nuevo, el pelo para mamíferos puede ser informativo cuando lo comparamos con cocodrilos, aves, anfibios, etcétera, etcétera, pero dentro de a lo mejor si queremos hacer la filogenia de los felinos, pues que tenga pelo, bueno, aquí ya no es informativo, pero si lo estamos comparando con cocodrilos y aves, ahí sí es informativo. El huevo que tenga cáscara, etcétera, etcétera. Entonces los caracteres son informativos en distintos niveles, todo sirve para algo, nada sirve para todo. Ok, entonces echémosle aquí ojo a otro asunto. Uno puede decir disposición de la musculatura en estos ojos, o esta musculatura se distribuye o se dispone de esta manera como horizontal. Entonces este puede ser el estado 0. Se distribuye de esta manera como vertical. Este puede ser el estado 1. Pero de repente encontramos un individuo que tiene esta condición. Entonces, ¿cómo lo codificamos?
tiene el estado 0 y el estado 1, tiene un estado nuevo. ¿Qué hacemos con él? Bueno, Patterson en sus artículos del 82 y el 88 nos señala que los estados de un mismo carácter, recuerden, ¿qué es un carácter? Un carácter es una hipótesis de homología. Un carácter, nos dice Owen, que son versiones alternativas de la misma cosa. Es la misma cosa, la misma estructura, pero en versiones distintas en distintas especies. Si un individuo tiene las dos cosas, por prueba de conjunción, entonces eso se considera evidencia de que eso que considerábamos que era una misma estructura en versiones alternativas, en realidad son dos estructuras independientes que pueden estar presentes en el mismo individuo. Esto es muy importante. Si los estados están presentes en diferentes individuos en una misma especie o población, eso es un polimorfismo. Pero si los dos estados están presentes en un mismo individuo, entonces esa es evidencia de que son dos estados diferentes, de que son dos estructuras distintas, porque un individuo solo puede tener una de las versiones alternativas de la estructura, no puede tener repetida dos veces la estructura. Entonces ya serían otras dos cosas distintas. Vamos a echarle un ojo a un ejemplo más dramático. Este episodio de Los Simpson, que es muy bueno, en donde sale Lisa va en un viaje escolar, van a hacer una excavación en lo que va a ser un centro comercial después y encuentra un ángel, ¿no? Toma un pedacito de hueso, se lo lleva a Stephen Jay Gould y le dice, por favor, hazme el análisis molecular de la secuencia, bla, bla, bla. Entonces Jay Gould le dice, sí, claro, ¿no? Déjamelo ahí, ¿no? Entonces regresa a Lisa y le dice, oye, ¿cuál es el resultado del análisis? El resultado es no concluyente, ¿no? Y entonces ya se va Lisa muy decepcionada, al final se descubre todo, etcétera, etcétera. Y entonces Lisa regresa con Stephen y le dice, oye, pero tú me dijiste que el resultado era no concluyente. Y entonces Stephen le dice, oye, ¿a poco crees que yo tengo presupuesto para analizar todos los huesos que me traen niñitas de sexto de primaria? Pues claro que no tengo dinero, y menos con la extinción de los fideicomisos, pero bueno. Suponemos que allá al norte les está yendo peor todavía. Ok, entonces aquí este individuo tiene un número de pollo y un número de persona. Entonces tiene tiene dos versiones distintas de la misma estructura. Entonces aquí, este individuo de acá, que es un individuo de origen y naturaleza no concluyente, tendría el número de la persona y el número del ave. Entonces tendría las dos versiones de la misma estructura. Entonces eso, por principio de conjunción, sería evidencia para decir, oye, uno de estos huesos es un verdadero húmero. Aquí hay que investigar si este individuo filogenéticamente está más emparentado con las aves, y entonces el húmero de ave es el húmero verdadero, o está filogenéticamente más emparentado con los homínidos, y entonces el húmero verdadero es el del brazo y no el del ala, y entonces esta cosa es un pariente. Bueno, en primer lugar ya no es un tetrápodo, esto es un hexápodo, ¿no? Entonces ya no es un pariente, es un pariente derivado. Un linaje, deja los tetrápodos parafiléticos, porque ya es un descendiente, ya sea o de un linaje de ave, o ya sea de un linaje de homínido. ¿Y qué pasa con el otro hueso? ¿Qué tal si es un pariente de las aves? Y en realidad divergió de un linaje de las aves, y entonces deja los tetrápodos como parafiléticos, ni modo, ya hay un hexápodo. Eso es lo más, va a ser la sinapomorfía, el carácter apomórfico. Y entonces deja. Y entonces, ¿qué pasa con el otro hueso? ¿Qué pasa con el húmero que parece ser de humano? Pues entonces ese no es un húmero, ese es otro hueso. Hay que ponerle superhúmero, hiperhúmero, hexahúmero o algún otro nombre, pero eso no es un húmero. Esa es otra estructura distinta que es muy parecida al húmero, pero que está presente en este nuevo linaje de hexápodos y que necesita una nueva delimitación. El hecho de que aparentemente presentara dos versiones alternativas de la misma cosa es evidencia para suponer que alguna de esas es la verdadera
y en este caso a lo mejor es el número de pollo, y entonces es un derivado o un descendiente del linaje de las aves. Y el otro hueso, el que parece de humano pero no es de humano, ¿no? Ok, entonces esta es la prueba de conjunción. Dos estados de carácter no pueden estar presentes en el mismo individuo. En la misma especie sí, y eso es un polimorfismo, pero no en el mismo individuo. En el mismo individuo es evidencia de que esas cosas son caracteres independientes, como en este caso. De nuevo aquí regresa Stephen Jay Gould y le dice, por prueba de conjunción, uno de esos no es un número. Entonces, independencia. Cada carácter representa un pedazo de evidencia independiente, cada columna en una matriz morfológica, cada columna en un alineamiento representa un pedazo de evidencia independiente. Todos los métodos, tanto parsimonia, máxima verosimilitud, inferencia bayesiana, todos los métodos asumen esto. Y claro, en muchas ocasiones violamos flagrantemente esa presunción. Por ejemplo, en este caso, miren, aquí nosotros tenemos aquí la estructura secundaria de un ribosoma, y aquí está como más bonito, ¿no? O sea, como más estructurado, como en tercera dimensión. Déjenme regreso un poco, ahí está. Ahí está. Entonces, pero como pueden ver, en la estructura secundaria hay partes que se pliegan. Entonces, estas partes que se pliegan, que se mantienen unidas, así como las partes stem y las partes loop de estas regiones. Esas partes loop son las partes que se parecen como la pelotita de una paleta, y las partes stem son lo que correspondería al palito. Evidentemente, para poder unirse, tienen que haber partes complementarias ahí. La variación en este pedazo del stem es dependiente de la variación de este lado. Estas variaciones son dependientes, pero cuando nosotros tenemos una secuencia completa y tenemos esas regiones separadas por la parte loop, que es mucho más variable, nosotros asumimos que las columnas de este lado son independientes de las columnas del otro lado, violando flagrantemente el principio de independencia. Hay muy pocos modelos que incorporan eso, pero eso lo veremos más adelante cuando hablemos de homología molecular, ¿no? Pero por lo pronto, que se quede esta noción de que la independencia, asumimos que cada carácter es un pedazo independiente de evidencia para inferir la filogenia. Y cuando veamos métodos de máxima verosimilitud y cómo se incorpora esta verosimilitud en las diferentes columnas, veremos cómo esto es más explícito, ¿no? Entonces, en resumen, estos criterios se deben aplicar en la elaboración de hipótesis de homología, independientemente de si el objetivo es la filogenia, complementar, hacer evidencia total, reconstruir la evolución de un carácter, etcétera, etcétera. Siempre tenemos estas cosas en la cabeza al momento de hacer este tipo de investigación. En resumen, ¿qué es un carácter? Un carácter es una hipótesis de homología, dos o más estructuras que se parecen en algo y sospechamos que son lo mismo, pero en versiones alternativas. Esa similitud es debida, esperamos, a la ancestría común. Similitudes debidas a la ancestría común son homologías. Similitudes debidas a otra cosa son técnicamente llamadas homoplasias. Las similitudes debidas a otra cosa, ¿qué otra cosa puede ser? Paralelismos, convergencias, reversiones, etcétera, etcétera. Cuando descubrimos la homoplasia no sabemos cuál es el origen de ese patrón, ¿sí? Reversiones, etcétera, etcétera. Pero, y claro, ahí es donde, como veremos también más adelante en el curso, es donde se vuelve lo más divertido, explicar por qué estas cosas se parecen y no están relacionadas, ¿no? El plantear ese tipo de explicaciones es realmente lo más divertido de la filogenética. Cuando encuentras similitudes debidas a la ancestría común, ok, sí es una sinapomorfía. Oye, ¿por qué se parece entonces? Pues porque comparten un ancestro, lo heredaron del ancestro. Ahí está la explicación un poco más evolutiva. Bueno, ok, esto puede estar entretenido, pero a lo mejor es más divertido cuando aparece varias cosas separadas y hay que buscarle una explicación. La misma estructura representa una continuidad a través del tiempo. Los caracteres son la única evidencia que tenemos, es nuestro acicate, nuestro punto de contacto con la realidad para inferir las relaciones de parentesco. El ancestro es un individuo que tuvo una existencia real en el pasado, pero es muy difícil, no buscamos ancestros hoy en día, sino es
otro tipo de investigación la que conducimos. Bueno, esta es una introducción a lo que es la homología en lo general. Más adelante, cuando veamos y discutamos la otra semana homología molecular, hablaremos de cómo aterrizamos similitud, independencia, variabilidad y conjunción, cómo estas 4 cosas las aplicamos en el ámbito de las secuencias, pero eso será en el próximo de nuestra serie. Gracias.